Dios te bendiga, bendiciones tengan todos ustedes. Bendiciones a mis hermanos que me están acompañando acá en este lugar y bendiciones a todas esas personas lindas y hermosas que están en internet ahora mismo y también los que me van a ver por diferido en días posteriores. Hoy quiero responder unas preguntas que me han hecho sobre el bautismo. El bautismo de los niños. Obispo, ¿es legal bautizar a un niño? Obispo, hay que dejar que un niño tenga la mayoría de edad en la razón para que ellos puedan tomar sus propias decisiones. Hay muchas preguntas sobre el bautismo. Y hoy quiero responderle unas preguntas sobre este tema. Habla para ti el obispo Victorio Donato, de la Iglesia Anglicana Episcopal Apostólica de la Diócesis de acá de West Kendall, Florida. Y el tema que quiero conversar hoy es el bautismo de niños y adultos según la Escritura. Según la Escritura. ¿Cuáles son los beneficios del bautismo? Ok, la pregunta número 1 que me hacen es, obispo, ¿por qué hay que bautizar un niño y no esperar que tenga uso de razón como dicen los protestantes? Vamos a responder esta pregunta. Respuesta bíblica. Aquí no hay nada inventado, aquí no hay sabiduría de hombre. No, respuesta bíblica. El bautismo en Cristo reemplaza la circuncisión del Antiguo Testamento, o sea, del Antiguo Pacto. ¿Cómo nosotros podemos buscar un fundamento de lo que yo te estoy diciendo ahora mismo? Es verdad. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 2, verso 11 y verso 12. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Dice, en él también fuiste circuncidado, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo. Allí, en ese pasaje bíblico, es un fundamento importante que hay que tomar para entender que el bautismo en el nuevo pacto tiene relación con el bautismo del antiguo pacto, que era por medio de circuncisión. Ahora, en el antiguo pacto, los niños varones eran circuncidados al 8º día. Vamos a leer Génesis capítulo 17, verso 12. Pero antes quiero decirle que Pablo el apóstol une la circuncisión con el bautismo. En el antiguo pacto, los niños varones eran circuncidados al 8º día. Ahora leamos Génesis. Dice la Biblia, sin pedirle permiso a los niños, sin pedirle permiso ni esperar que tuvieran uso de razón los niños en el antiguo pacto. Era señal del pacto que entraba por fe de los padres. El pacto era por medio de la fe de los padres. Entonces los hijos a los 8 días no tenían una razón ejercitada para ellos poder tomar sus propias decisiones y decir, papá, yo no quiero ser bautizado. Papá, yo no quiero ser circuncidado. Yo quiero esperar tener 14, 15 años.
Yo no quiero ser circuncidado. Ahora, allí Pablo claramente lo habla. Colosenses capítulo 2 es un fundamento importantísimo en lo que es el bautismo. Es un fundamento importantísimo en lo que es el bautismo en este nuevo pacto y qué es lo que representa. Y buscamos Génesis capítulo 17 que nos enseña que eso era una señal de pacto que entraba por medio de los padres. Lo mismo hace el bautismo ahora. Vamos a buscar el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 15. ¿Qué dice la Biblia allí? Y cuando fue bautizada y su familia, o sea, fueron bautizados y su familia también. O sea, eran todos. La cultura judía es hijos, una familia muy numerosa. O sea, había niños pequeños también. Ahora, en Hechos 16:33 dice, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. La palabra familia, oikos, en griego incluye niños, esclavos, parientes, todo, completamente todo lo que está dentro de responsabilidad de la cabeza de esa familia. Ahora, la palabra familia es oikos en griego, que eso incluye todo eso, tanto niño como esclavo, todo. Lucas 18, verso 16, Jesús dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. El bautismo es venir a Cristo. Ese es el bautismo, venir a Cristo. Los padres deciden por fe. Igual que María y José circuncidaron a Jesús a los 8 días. Dice la Biblia en Lucas capítulo 2, verso 21. Sin preguntar, Jesús no preguntó. Jesús no tenía en ese momento una razón ejercitada a los 8 días de nacido, humanamente. Entonces, Jesús se bautizó. Jesús fue bautizado, no como dice la gente, no, que Jesús se bautizó a la edad de 30 años. Ya te voy a decir por qué Jesús se bautizó a esa edad, en el nuevo pacto. Pero Jesús fue bautizado en el antiguo pacto porque fue circuncidado. ¿Y a qué edad se bautizó Jesús? A los 8 días de nacido. Sus padres decidieron, ejercitando su fe en llevar a Jesús, al niño, al templo. Lo presentan y lo bautizan, lo circuncidan. Entonces, eso está en Lucas capítulo 2, verso 21. Entonces, ¿por qué no bautizar a un niño después de 8 días de nacido? ¿Qué le impide a usted eso? Porque usted tiene que esperar años para que su hijo sea bautizado. Ahora fíjate, una de las otras preguntas que a mí me hacen, y me la hicieron en frecuencia en el programa, es ¿qué posición tienen los padres para decidir el bautismo después de los 8 días? Vamos a responderte bíblicamente. Los padres son sacerdotes de su casa. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 14. Dice que el Hijo es santo por el Padre creyente. El Hijo es santo por el Padre creyente. La santidad aquí es posición de pacto. Posición de pacto. No salvación automática. No salvación automática.
Dios siempre trabajó con las familias. Dios es un Dios de familia. Ahora, ¿cuál fue una de las familias con que el Señor trabajó? Noé. Entró al arca con toda su casa. Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Los padres presentan al niño igual que Ana presentó a Samuel. Igual que María y José presentaron a Jesús. Lucas capítulo 2, verso 22. Después de los 8 días es porque el niño ya salió del riesgo de los primeros días. Y se hace con el contexto de la iglesia. No hay mandamiento de un día exacto. Pero el principio es el 8º día. ¿Por qué al 8º día? Porque apunta a una nueva era. Una nueva era. El número 8 son nuevos comienzos. Representan nuevos comienzos. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso es que se busca de hacer después de los 8 días de nacido. Ahora, no hay un mandamiento exacto, pero el principio del 8º día apunta a la nueva creación, resurrección. La resurrección es el 8º día después del sábado. Por eso es que la iglesia lo toma después de los 8 días para bautizar a un niño. Usted lo puede bautizar cuando usted quiera. Cuando usted guste lo puede bautizar. Pero el principio es que lo puede bautizar después de los 8 días de nacido para que entre por medio de la fe de los padres a un nuevo pacto con Cristo. Un nuevo pacto con Cristo. O sea, no sé por qué no quieren bautizar a los niños. No sé. Verdaderamente eso no escapa de mi inteligencia, ¿será? Otra pregunta que me hicieron fue, obispo, ¿por qué Jesús se bautizó teniendo 30 años si no tenía pecado? Él no tenía pecado. Y uno de los beneficios del bautismo es el perdón de los pecados, ¿verdad? Por medio de un arrepentimiento. Ahora fíjate, respuesta bíblica. Mateo capítulo 3, verso 15. Jesús le dice a Juan, deja ahora porque así conviene que se cumpla toda justicia. A Juan el Bautista. Jesús no se bautizó por pecado propio. Él nunca pecó. Pero Jesús se bautizó por 4 razones. Número 1, para identificarse con los pecadores. Isaías capítulo 53, verso 12. Dice, fue contado con los transgresores. Número 2, para inaugurar su ministerio. Jesús comienza su ministerio después del bautismo. Jesús comienza su ministerio a manifestar el poder del Espíritu Santo sobre su vida, hacer milagros, manifestaciones poderosas después que fue bautizado. O sea, uno de esas razones es para inaugurar su ministerio público. Un ministerio público. Es como el anillo de compromiso. Las personas se hacen novio, nadie lo sabe, son novios y nadie lo sabe. Entonces, ¿cómo se puede conocer cuando una mujer o cuando un hombre tiene un noviazgo y ese noviazgo ya es público porque fue presentado a los padres y los padres decidieron aceptar
ese noviazgo. ¿Por qué? Porque se sella con un anillo de plata. Un anillo de plata. El matrimonio es un anillo de oro, pero en el noviazgo se sella con un anillo de plata. Y cuando tú ves a una muchacha joven con un anillo de plata en este dedo, tú sabes que ella está públicamente mostrando que tiene un compromiso con una persona para casarse. Así es el bautismo. El bautismo es la decisión que tú tomas si ya eres adulto. Pero si no eres adulto, eres un bebé, es la decisión que toma papi para hacer de ti, por medio de la fe de tu papá, cubrirte en un pacto para que tengas una vida pública cristiana, aunque seas un bebé de 8 meses, de 8 días, de un año. Eso es lo que representa una inauguración de un ministerio público. Entonces, el bautismo representa el inicio del sacerdocio. A los 30 años, Número capítulo 4, verso 3. Ahora, número 13, para santificar las aguas del bautismo. Jesús se bautiza. Una de las razones también era para santificar las aguas del bautismo. La circuncisión fue santificada, fue bendecida por medio de un pacto, como lo dice el libro de Génesis, capítulo 17. Todo lo que entraron por medio de ese pacto, por medio de la circuncisión, se santificaban al Señor. Ahora, ¿cuál es la herramienta que se está usando para santificar este nuevo pacto? El agua. El agua. Entonces se necesitaba bendecir, santificar esa agua. Como se santificó la palabra representa agua. Una palabra derramada sobre la vida de Abraham. Ahora fíjate. El bautismo es inicio del sacerdocio. Ahora, para santificar las aguas del bautismo. ¿Por qué? Por donde Cristo entra, el agua queda limpia. El agua queda limpia. Ahora, número 4. Para recibir el Espíritu Santo y la voz del Padre. Qué divino, qué bonito es poder recibir al Espíritu Santo y la voz del Padre. Mateo capítulo 3, versos 16 y versos 17. Dice, ahí es donde se muestra la Trinidad. Tú te pones a mirar las personas que se preguntan por qué bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los unicitarios que no creen en la Trinidad. Ahora fíjate, en este versículo bíblico podemos conocer que las tres divinas personas de la Trinidad se hacen presentes simultáneamente, al mismo momento, en diferentes espacios. Jesús siendo bautizado, el número 1, el Hijo. El Espíritu Santo descendiendo sobre él, llevan dos personas, descendiendo sobre él como en forma de una paloma, descendiendo sobre él corporalmente. Y después el Padre hablando, este es mi Hijo amado. Ahí están las tres personas. Ahí está la Trinidad. ¿Ah?
Ahora fíjate, ahí se muestra la Trinidad. Y su bautismo es un modelo de obediencia, no de arrepentimiento de pecado personal, porque no lo tiene. Y usted me puede decir, obispo, pero es que mi hijo no tiene pecado, porque se va a bautizar. Jesús tampoco lo tuvo y lo hizo. ¿Ah? Hay otros beneficios que tiene el bautismo. Uno de ellos es revestirse de Cristo. Tú no quieres que tu hijo se revista de Cristo. ¿Ah? Otro beneficio es, me hago uno con Cristo. Tú no quieres hacerte uno con Cristo. Tú no quieres que tu hijo se haga uno con Cristo. La Biblia no dice que la promesa es para ti y para tus hijos también. Porque tienes que dejar fuera a tus hijos. No seas egoísta. Porque tú quieres dejar por fuera a tus hijos. ¿Ah? Yo he visto muchas veces por ahí que los niños predicadores de Perú, de Chile, de Venezuela, de por fulano, de sutaneo, niños predicadores de 8 años, 7 años, y tienen un léxico, un tema bonito, pero no han sido bautizados. ¿Con qué espíritu están predicando? ¿Ah? ¿Con qué espíritu están predicando esos niños? ¿Ah? Entonces, tú quieres que tu hijo sea un niño predicador, que es bonito. ¿Ah? No solamente lo pongas a leer la Biblia, no solamente lo entrenes, lo instruyas para predicar un tema como un modelo, sino que ese jovencito, ese niño, sea lleno del Espíritu Santo y que todo lo que salga de su boca sea respaldado por el Espíritu Santo. Eso es bonito, eso es muy bonito. Entonces, el bautismo de Jesús también representa un modelo de obediencia, no arrepentimiento de pecados personales. Él tuvo un arrepentimiento por ti y por mí cuando fue a bautizarse. Él no se arrepintió por sus pecados. Es el único sumo sacerdote que pudo presentarse como ofrenda sin poner una ofrenda para él. ¿Tú sabes por qué en el Antiguo Testamento muchos sacerdotes morían cuando entraban al lugar santísimo a llevar las ofrendas por los pecados del año y le ponían una cadenita con una campanita? Porque ellos, por la vergüenza que tenían, se creían perfectos, se creían que no fallaban y ellos no tomaban ofrenda para ellos. Nada más llevaban la ofrenda del pueblo al lugar santísimo, y cuando llevaban la ofrenda del pueblo al lugar santísimo, el Señor las tomaba. Y decía, pero aquí falta una. ¿Pero cuál falta? Falta la tuya, la del sacerdote. Pero Jesús es el gran y sumo sacerdote. Por eso es que Él no se bautizó por arrepentimiento por sus propios pecados, sino por arrepentimiento por el pecado tuyo y por el pecado mío, por el pecado de cada persona que ha nacido, que ha muerto y que falta aún por nacer. Entonces, es importante el bautismo. Ahora, otra pregunta que me han hecho es, ¿qué representa la presentación de Jesús en el templo después de los 8 días? Vamos a hablar sobre esto. Ahora, fíjate. Respuesta bíblica. Lucas capítulo 2, verso 22 al 24. Era la ley de Levítico, capítulo 12, verso 2 al verso 4. La mujer quedaba impura 40 días después de varón. A los 40 días presentaban al primogénito varón, porque todo primogénito pertenece al Señor. Éxodo capítulo 13, verso 2. Pagaban 5 siclos. Número capítulo 18, verso 16, y ofrecían 2 tórtolas.
Ahora fíjate, Jesús fue presentado al templo antes de ser circuncidados a los 8 días. La presentación es consagración a Dios. Consagración a Dios. El bautismo es la presentación del nuevo pacto. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice que somos linaje escogido, nación santa. Presentar al niño es decirle al Señor, este hijo es tuyo primero. Este niño te lo ofrecemos a ti. Lo que hicieron con Samuel. Ahora, otra pregunta. ¿Qué es el pecado capital y con qué pecado nacemos los niños? Porque hay padres que me han dicho, obispo, yo vengo nada más a presentar a mi hijo, no a bautizarlo. Porque mi hijo no tiene pecado ninguno. Mi hijo no necesita nada de eso. Entonces vamos a la respuesta bíblica. Pecado capital o pecado original. Es el pecado que heredamos de Adán. Ese es el pecado original o el pecado capital. ¿Dónde está el fundamento? Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por medio del pecado capital. Ahora, Salmo 51, verso 5. ¿Qué dice allí? He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El niño no ha mentido, el niño no ha robado, el niño no ha hecho ningún tipo de maldades, pero nace con una naturaleza caída. Así, un niño cuando nace con una naturaleza caída. Esa naturaleza hay que restituirla por medio de la fe de los padres, ya que el niño no lo puede hacer. Ya que el niño no lo puede hacer. Pero está el papá. Está el sacerdote de la casa, que entra en un pacto, que cubre a su hijo con un pacto por medio del bautismo. Ahora, fíjate, toda naturaleza caída, la inclinación es hacer el mal. Es la separación de Dios. Eso se llama pecado original. Eso no se llama pecado personal. Jesús no se bautizó por un pecado personal. Jesús se bautizó y se arrepintió. ¿Ah? Jesús tuvo un arrepentimiento, ¿cómo decir? Una oración intercesora. Un arrepentimiento intercesor por cada uno de nosotros. Por eso entró el bautismo. Ahora, el bautismo no lava pecado de los niños. Porque un niño no ha cometido ningún pecado. ¿Cómo va a lavar el bautismo un pecado de un niño si el niño todavía no ha cometido pecado? ¿Qué es lo que lava el bautismo en el niño? La mancha de Adán. La mancha de Adán. Cierra la puerta a la muerte por medio del pecado original que Adán nos dio como herencia. Por eso hay que bautizar a un niño. Es por eso.
Ahora, el bautismo toma al niño y lo injerta. ¿En dónde lo injerta? En el cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 6, verso 3. Lo injerta allí. Ahora es una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron. La mancha de Adán en la vida de tu hijo pasó. Esa puerta abierta para que entrara la muerte por medio del pecado fue cerrada, pasó. Ahora todas aquí son hechas nuevas para él. Él va a crecer en un nuevo pacto, protegido por un pacto que por medio de su papá fue activado sobre su vida. Y si tú desde pequeño instruyes al niño, cuando fuere viejo no se apartará de ese pacto. Se mantendrá en ese pacto. Eso es lo que refiere ese versículo bíblico. Instruye al niño en su camino. Deja a los niños venir a mí. Cuando tú bautizas a tu hijo, tú le estás diciendo a tu hijo, usted está entrando en un pacto con Cristo. Y ese pacto tiene un paquete hermoso. Y uno de esos paquetes hermosos que te haces uno con Él. Te reviste de Él. Y desciende el Espíritu de Dios sobre tu vida, hijo mío. Y cuando fuere viejo, si yo sigo perseverando en mi fe como padre, usted nunca se va a apartar de ese pacto. Nunca vaya a otra corriente extraña, a adorar fuegos extraños y hablar mal del bautismo y hablar mal del catolicismo. Usted va a permanecer en ese pacto. Ahora, el bautismo borra la mancha adámica y hace visible el Cristo. Yo no vivo en Cristo, mas Cristo vive en mí. ¿Cómo yo puedo hacer que Cristo viva en mí? ¿Ah? Por medio del bautismo me hago uno con Él. Imagínate qué hermoso. Ahora, otras preguntas. Obispo, ¿cuáles son los beneficios que se activan cuando una persona se bautiza? Ya lo he dado muchos de ellos. Respuesta bíblica. Tito capítulo 3 verso 5. Primera de Pedro capítulo 3 verso 21. Regeneración. ¿Por qué? Porque nacemos de nuevo. Juan capítulo 3 verso 5. Regeneración. Número 2. Perdón de pecado. Ahí saca a los niños. Pero ya tú que eres adulto, grandote, estás pecando y no te has bautizado. Perdón de pecados. Hechos capítulo 2 verso 38. Número 3. Unión con Cristo. Romanos 6 versos 3 y 4. Número 4. Sepultados con Él. Revestirse de Cristo. Gálatas capítulo 3 verso 25. Entrar a la iglesia. Formar parte del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12 verso 13. Por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Como dice el credo niceno. Número 7. Otro beneficio. Nueva criatura. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17.
El bautismo no es un símbolo vacío, como lo quieren hacer ver. El bautismo es medio de gracia por donde Dios actúa a la vida de cada persona. El agua más la palabra más el espíritu es igual ¿a qué? A un sacramento. El bautismo es un sacramento, no un sacramental, un sacramento. Por lo tanto, es necesario bautizarse. Entonces no dejes a tu hijo por fuera. Porque esta es una pregunta que me están haciendo que tú la necesitas escuchar. ¿Qué pasa si un niño muere antes de los 8 días y no fue bautizado? ¿Ah? ¿Qué respuesta tú te puedes imaginar ahí? ¿Qué respuesta puedes tú imaginarte? Ahora fíjate, respuesta bíblica. Respuesta bíblica. La Biblia no da caso específico, pero la Biblia sí da principios sobre esta pregunta. David en 2 de Samuel, capítulo 12, verso 23, dice de su hijo muerto, yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Habla de qué? Habla de esperanza. Habla de esperanza de verlo. Jesús en Mateo capítulo 19, verso 14 dice, deja a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora, la misericordia de Dios es más grande que un sacramento, claro que sí. La misericordia de Dios es más grande que un sacramento. Pero lo que pasa es que la Biblia dice, la Biblia no se va a contradecir, que la Biblia dice que somos salvos por gracia, no por misericordia. Pero aún con todo y eso, estamos con esperanza de creer que si un niño muere ante los 8 días, ante los 8 días, la ley era después de los 8 días. Entonces, la esperanza que nosotros creemos, no hay nada relatado en la Biblia sobre esto, pero bajo principio creemos que la misericordia de Dios está por encima de aún del sacramento, porque es Dios. Ahora, fíjate, la Iglesia Católica y Anglicana, hablamos nosotros de bautismo de deseo y bautismo de sangre. De deseo y de sangre. Ahora fíjate, Dios no está atado a nada. Dios no está atado a un sacramento. Dios no está atado a un sacramento, pero nosotros sí estamos atados a un sacramento. Dios no, pero nosotros sí. Que quede bien claro eso. Romanos capítulo 9, verso 15. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Es Dios. Si Dios quiere tener misericordia de cualquier persona, la tiene. Nosotros no somos jueces. No estamos aquí para juzgar. Confiamos en la bondad de Dios para los niños que mueren sin bautismo. Yo soy uno de los que tengo mi fe y mi esperanza en que todo niño que muere ante los 8 días, en el cual no entre en el pacto, la misericordia de Dios lo toma como un angelito, como un bebé puro.
Es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. El padre estaba esperando ansiosamente que se cumplieran los 8 días para entrar en el sacramento con su hijo y activar sobre su hijo el pacto por medio de su fe. Pero resulta que el niño murió antes de los 8 días. Vuelvo y repito, no hay nada específico en la Biblia que lo hable, pero creemos en los principios, en el cual uno de esos atributos que Dios tiene maravilloso es misericordia. Y yo lo creo, el obispo Victorio, no lo dice la Biblia, yo lo creo. Yo, que un niño muere al nacer, es un niño que se va en un tobogán con Cristo. Ese es un niño que le sale algo inmediatamente, se despega para Cristo. Eso lo digo yo, y así lo creo. No lo dice la Biblia, para que no me vayan ahora a zumbar flechas, eso lo digo yo. Y sé que hay muchas personas que están de acuerdo conmigo con esto, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si una persona muere después de los 8 días? Después de los 8 días. Ajá. ¿Qué pasará si un niño muere, una persona muere, no solamente un niño, una persona muere después de los 8 días que nace? Que ya papá debería estar preparándose para llevar a su hijo al bautismo, para activar su fe y activar el pacto sobre su hijo. ¿Qué pasa? Respuesta bíblica. Hay 6 respuestas bíblicas. Aquí no es que no, hay una respuesta bíblica en Mateo capítulo 16, verso 16. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, mas el que no creyere será condenado. La condición principal es creer. Y usted puede decir, pues un niño de 5 meses no puede creer, pero tú sí puedes creer por él. Tú sí puedes creer por él. Yo y mi casa recibiremos al Señor. Fui bautizado yo y con toda mi casa. Esto es después de los 8 días. Que ya tú tienes que ser obediente y atar la palabra a tu vida. Ahora, el bautismo es un mandato de Cristo. Es un mandato de Cristo. Mateo 28, verso 19. Y bautizad. Juan 3, 5. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si la persona rechaza el bautismo, pudiendo hacerlo, rechaza la obediencia a Cristo. Pero tú me puedes decir ahora, pero obispo, pero ese niño no está rechazando nada, fue irresponsabilidad del papá. Tiene 1 año, 2 años, fue irresponsabilidad del papá. Pero la Biblia dice que el deber de la atalaya es que si tú ves la espada venir hacia tu hermano, hacia tu prójimo, usted tiene el deber de apercibirle, de alertarle. Pero si usted no le alerta, esa persona va a morir por su pecado. Pero la sangre de esa persona va a correr por la cabeza de aquel que se apercibió y no lo hizo. El papá es un atalaya en su casa. Es un sacerdote de su casa. Por lo tanto, si su hijo ya cumplió después de los 8 días de nacido, entra usted por medio de su fe y lo lleva a ese niño a un pacto con Cristo para que se haga uno con Cristo. Para que sea revestido con Cristo y pueda descender la promesa del Espíritu de Dios sobre la vida de ese niño. Sobre la vida de ese niño. Ahora, usted puede decir, pero qué injusto. Qué injusto. Porque ese niño no sabe nada. Ese niño no tiene cómo defenderse. Abogado tenemos en Cristo.
De ahí para allá es una respuesta que yo te puedo decir, es un misterio. Yo no te puedo dar una respuesta como esa. Yo no te puedo dar una respuesta como esa. Ahora fíjate, el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si la persona rechaza el bautismo, pudiéndolo hacer, rechaza la obediencia a Cristo. Si muere sin el bautizar, por ignorancia o porque no tuvo la oportunidad, pero creyó de corazón, Dios juzga el corazón. ¿No dice así? Hay personas que de repente no se bautizaron. No se bautizaron. ¿Tú crees que el hombre que estaba en la cruz se bautizó? Pero creyó en su corazón. Creyó en su corazón. Tú sabes que hay muchas personas, ahora escucha esto, vente, papá. Jesús tuvo un arrepentimiento intercesor. Por eso se bautiza. Porque ese arrepentimiento no fue por sus pecados personales, porque nunca pecó. Entonces él se bautiza, pero tiene que arrepentirse, no por los pecados de él, sino por los pecados de la humanidad, porque se hizo pecado, mas nunca conoció el pecado. Y santificó las aguas. ¿Verdad que sí? Ahora, la Biblia dice claramente, dice, si muere sin bautizar por ignorancia o porque no tuviera oportunidad, pero creyó de corazón, Dios juzga el corazón. El ladrón de la cruz, Lucas capítulo 23, verso 43, no se bautizó, pero Jesús le dijo, hoy estarás conmigo. La regla es bautizarse, esa es la regla. Ese es el mandamiento, bautizarse, el sacramento. La excepción es la misericordia de Dios. No juzguemos con la excepción. Yo no puedo juzgar la excepción, porque es Dios haciendo. Usted puede decir, mi hijo tiene 1 año, mi hijo tiene 2 años, pero tengo un conflicto tremendo dentro de mi casa porque yo soy católico y mi esposa es evangélica. O viceversa, o cualquier conflicto dentro de la casa, pero el papá tiene el deseo de que su hijo sea bautizado, pero se le han puesto muchos inconvenientes. Ese papá cree en su corazón y lleva por intercesión en ese corazón a su hijo o a su nieto. Si llegara a morir el hijo, si llegara a morir el nieto, a una edad pero muy de 8 meses nacido, de 1 año, de 2 años, y no se bautizó, Dios ve el corazón de la gente. Dice, wow, mira, este abuelo que está aquí, este abuelo que es católico, tiene en su corazón una oración intercesora de bautismo por su nieto, porque sus padres son evangélicos, por decirte algo. Son extra protestantes y no quieren bautizar a su hijo. Pero ahí está ese abuelo que es una jerarquía. Es una jerarquía. Yo estoy dando nivel jerárquico hasta la 4ª generación. No que tú intercedas por un vecino, no. Jerárquico, la casa. Ahora fíjate. La regla es bautizarse. Si usted lo puede hacer, hágalo. Y no entre en la excepción de la misericordia de Dios, pudiéndolo hacer. Ahora, una pregunta. ¿Qué dice la Biblia en relación a todo el tema del bautismo? Vamos a hacerte un breve resumen. Bíblicamente, con la palabra de Dios. 1.
es mandato de Cristo. El bautismo no es un capricho de la iglesia. El bautismo no lo inventó la iglesia católica para cobrarte cuando vayas. No. El bautismo es un mandamiento de Cristo, un mandato de Cristo, y lo puedes buscar en Mateo capítulo 28, verso 19. Número 2. Es para el perdón de pecados. Hechos capítulo 2, verso 38. ¿Cuál pecado si el niño no tiene pecado? El pecado. El pecado que nos entregó por herencia Adán. Hay que borrarlo por medio de las aguas santificadas por Jesús, que es el bautismo. 3. Es para niños y para adultos. Hechos, capítulo 2, verso 39. La promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Número 4. Une con la muerte y resurrección de Cristo. Romanos, capítulo 6, verso 4. 5. Lo más grande, salva. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, dice la Biblia. 6. Es una sola vez. Es una sola vez. Efesios capítulo 4, verso 5. Un Señor, una fe, un bautismo. 7. Lo hacen los padres por fe de la familia en el antiguo y en el nuevo pacto también. Ahora, vamos a responder una pregunta que me han hecho. Y me han hecho mucho con la intención de poner una piedrita en el zapato. Obispo, ¿por qué bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y tanta cosa? ¿Por qué no resumimos todo eso? Respuesta bíblica y corta. Porque Cristo mismo lo mandó. Mateo capítulo 28, 19 dice palabra de Jesús resucitado. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí no hay opción. Aquí no hay opción. El mandato de Cristo es trinitario. Bautizar en el nombre singular. Nombre, no nombres. Bautizar en el nombre singular. No nombre. Un solo Dios en tres personas. El bautismo nos injerta la vida de la Trinidad. Nos ata a un cordón de tres dobleces. El Padre nos adopta. Trinidad. Nos ata a un cordón de tres dobleces. El Padre nos adopta. El Hijo nos redime y el Espíritu Santo nos sella. Efesios capítulo 1, verso 13 y verso 14. Negar una de estas tres personas es bautismo incompleto, porque el cristiano es templo de la Trinidad. No solamente somos templo de Jesús, somos templo de la Trinidad. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19, ahí lo puedes conseguir. Ahora te voy a responder también la otra, no te preocupes. ¿Por qué no bautizamos tan solamente en el nombre de Jesús? Porque te estás haciendo esa pregunta. Ya me la habían hecho, vamos a responder bíblicamente. Porque nadie tiene autoridad para cambiar la orden de Cristo. Por eso. Nadie tiene autoridad para cambiar la orden de Cristo. Gálatas capítulo 1, verso 8 dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Cristo dijo Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Bautizar solo Jesús es otro evangelio. Eso es otro evangelio. Eso es anatema. Ahora, Hechos capítulo 2, verso 38, cuando Pedro, yo quiero aclarar esto, cuando Pedro dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, no está dando fórmula litúrgica. Ese es el gran problema en los universitarios. Ahí Pedro nos está dando una fórmula litúrgica. Está diciendo, ahí claramente está diciendo la autoridad por la cual bautiza. Por la autoridad dada por Cristo, Él bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego, en el nombre significa en la autoridad de. En el nombre. En la autoridad de. Igual que el soldado dice, hago esto en el nombre del rey. Hago esto en el nombre del rey. No está cambiando el nombre del rey. Está diciendo con qué autoridad actúa. Pedro bautiza con autoridad de Jesús, pero la fórmula que Jesús mandó es trinitaria. Eso que a usted no se le confunda. Amén. Ok. Seguimos aquí. Ok. Seguimos aquí. ¿Cuál es el problema de bautizar solo en el nombre de Jesús? ¿Cuál sería ese problema? Hay tres problemas gravísimos en eso. Primero, es un problema doctrinal. ¿Por qué? Porque niega la Trinidad. Si bautiza solo Jesús, está diciendo que el Padre... Si bautiza solo Jesús, está diciendo que el Padre y el Hijo, que el Padre y el Espíritu Santo no cuentan. No cuentan. Primera de Juan, capítulo 5, verso 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Tres. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Problema número 2. Desobediencia. Jesús mandó una fórmula exacta. Cambiarla es desobedecer la directriz que dejó Jesús. Juan capítulo 14, verso 15. Ahora, dice, si me amas, guarda mis mandamientos. No dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Los solo Jesús no están guardando los mandamientos. Están desobedientes, están rebelándose en contra de este principio, de esta fórmula que le dejó Jesús a sus apóstoles. Ahora, problema número 3, invalidez sacramental. Invalidan el sacramento del bautismo. Lo invalidan. La iglesia del siglo I bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde el año 70 no hay ningún cambio de fórmula. El bautismo es aquello que instituyó Jesucristo en la Trinidad, no en la unicidad. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y también me hicieron una pregunta y me dicen, ¿por qué solo Jesús o los pentecostales unitarios lo hacen? Bueno, vamos a responderle. Vamos a responder esta pregunta. Vamos a tener una respuesta histórica primero aquí. El movimiento Solo Jesús
nace en 1913. En un campamento de California, un pastor llamado John Shepp dijo que en un campamento de California, un pastor llamado John Shepp dijo que tuvo revelación que la Trinidad era falsa y que había que bautizar solo Jesús. Pero antes de 1913 nadie en la historia de la iglesia bautizaba así. ¿Ah? Los apóstoles, los padres de la iglesia, todos bautizaban en la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos usaron Hechos capítulo 2, verso 38, Hechos capítulo 8, verso 16, Hechos capítulo 10, verso 48, Hechos capítulo 28, verso 19, que es el mandato directo de Cristo. Pero confunden autoridad con fórmula. Eso es lo que pasó con este predicador pastor llamado John en el año 1913. Confundió autoridad con fórmula. También creen que Jesús es el Padre y el Espíritu Santo. Jesús es todo. Entonces, eso se llama modalismo. Ese es el famoso modalismo. Y eso fue condenado como herejía en el siglo III por Sabelio. Así que tengan cuidado que ya eso fue condenado como herejía. Bautizar solamente en el nombre de Jesús. Jesús es la autoridad que da para bautizar en la fórmula que Jesús mandó, que es la Trinidad. Así que tengan cuidado y sepan cuándo nació que Jesús mandó, que es la Trinidad. Así que tengan cuidado y sepan cuándo nació este modalismo y quién y qué iglesia fue el que lo empezó a promocionar, ¿no? Hasta el sol de hoy, que han nacido un poco de iglesias herégicas, haciendo eso y bautizando a las personas en el nombre de Jesucristo solamente, y resulta que es un bautismo inválido sacramentalmente. Inválido sacramentalmente. Ahora, ¿por qué la Iglesia Católica, Anglicana, Ortodoxa bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Vamos a esta respuesta. Por tres razones sólidas. Una, obediencia. Seguimos el mandamiento literal de Mateo capítulo 28, verso 19. Jesús es Dios y Él da la orden. Aquí no hay que coger para ningún lado. Razón número 2, Trinidad bíblica. Toda la Biblia muestra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obrando juntos. En el bautismo de Jesús, Mateo 3, 16 y 17, están los tres. El Hijo en el agua, el Espíritu como paloma y el Padre hablando en el cielo. Razón número 3, tradición apostólica. Desde el año 70 después de Cristo, la didache enseña la fórmula trinitaria. San Justino, mártir, en el año 150 después de Cristo, describe el bautismo diciendo: lo hace en el nombre de Dios Padre y Señor del universo, de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo. La iglesia no inventó la Trinidad. La iglesia no inventó la Trinidad, la recibe de Cristo y de los apóstoles. Eso es el bautismo. Pero, ¿qué podemos hacer en este tiempo, no? Tenemos que tener muchísimo cuidado con ese movimiento solo Jesús. Y sabemos que nació en el año 1913 por John Shepp, que es un pastor de aquí, de un campamento en California, confundiendo lo que es autoridad con fórmula. Ahora, ¿cuál es la fórmula bíblica completa de la Trinidad en el bautismo?
Primera de Mateo, capítulo 28, verso 19. Mandato directo de Cristo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bautizándolo. Jesús mandó a bautizar así. Pedro bautizó en el nombre de Jesús, dándole a conocer a la gente por qué autoridad le estaba haciendo eso. Ahora, 2 de Corintios, capítulo 13, verso 14. Bendición apostólica. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Entonces, bautizar solo Jesús es error de interpretación y desobediencia a Mateo capítulo 28, verso 19. Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es obedecer a Cristo, afirmar la Trinidad y entrar en la vida de Dios y tener un válido sacramento. Así que gracias te doy por haber compartido conmigo en esta hora. Conversamos sobre el bautismo, respondimos preguntas sobre el bautismo y espero que te haya edificado esta hora en este tema sobre el bautismo.